que comentaba, Sí, dime. de lo que comentaba Grace, lo que pasa es que el caso de ella son dos, como es pretest y posttest, se estaría usando muestras relacionadas. La Y, dependiente. ajá, y tengo entendido que cuando es así se tiene que hacer o sacar una nueva variable en la que se resta la segunda de la primera y de ahí ya hacer como que la evaluación para que nada más sea una la que divida ya en grupos, por decir así, y que los pueda comparar hasta donde yo he visto. Y ahí en ese caso creo que la hipótesis nula es que es cero, o sea, que el resultado final o la media de esa resta de la final menos la original tiene que dar cero, o la media tendría que ser cero. Ahí ya no, yo al principio me confundí creyendo que tenía que usar esa hipótesis nula de que era el cero, pero es que cuando son muestras independientes se supone que ambas medias deben ser iguales, pero cuando son o sea, cuando son dos que son relacionadas, la Ujú, que media son dependientes. que son dependientes o que son pues de la misma, de los mismos sujetos, ahí en esa, que si es relacionada o pareada le llaman, en ese caso la hipótesis es que la media es igual a cero. Y acá, por ejemplo, está como emparejada, por ejemplo, para Exactamente. PSPP. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que podemos hacer, igual, digo, si quieren, es que me puedes, ¿vemos si me escuchas, Grace? Sí, doctor. Que por ejemplo pudieras, compartirme previamente tu archivo de lo que tú estás utilizando, que con terminación en punto .zap, Ujú. eh, para, para a lo mejor ver tu caso en la siguiente sesión, por ejemplo. Ah, buenísimo. Doctor, pero lo tengo guardado en diferentes formatos, o sea, tengo varias páginas. Tengo una, yo Ujú, tengo grupo control, tengo un grupo que llevó el programa 2 veces y el programa una sola vez. Y además apliqué test y post-test. Entonces tengo el PSPP por grupo, o sea, tengo uno del grupo control, uno del grupo inglés y español y uno en puro español. Y además lo tengo todo junto y en todos tengo ujú, test y post-test. ujú. Entonces, ¿cuál le mando? Le mando el que están todos, o sea, los 51 alumnos que evalué. Mira, por O, ejemplo, yo siento, ajá. así por lo que me comentas, que más bien a lo mejor este puede ser algo que puedes resolver con ANOVA. O sea, en el sentido, a lo mejor sí son como, por lo que porque me estás diciendo, no, que no es el mismo grupo, ¿verdad que no? No, o sea, en un documento tengo a los tres grupos juntos Ajá. y en el otro sí o sea, tengo un documento por grupo. Bueno, compártemelo para analizarlo, porque yo creo que de eso va a depender, ¿no? Sí, a Y lo a lo mejor. mejor poder darte como alguna sugerencia al respecto. Buenísimo. Sí, ahorita se. Pero, Entonces. si no, sí dime. No, no, se lo mando entonces ahorita. Ese Ajá. de los tres grupos. Sí, y a lo mejor como un breve contexto de qué estás intentando hacer, yo creo que eso ayudaría, ¿no? Sí, porque Porque entiendo que a lo mejor esa es tu necesidad y a lo mejor no se adecua a lo que te está pidiendo ahorita estas actividades, pues para el aprendizaje, ¿no? Porque si te fijas aquí en las que vienen, toda la línea de significancia va hacia pruebas independientes. sí, claro. Sí, sí, sí. Y siento que a lo mejor me falta hacer alguna variable en la que se junten ciertos datos que no estoy poniendo, no sé. Y estoy pensando también en, como me había mencionado usted en un principio, de quitar variables, porque tengo muchas. No sé, no sé, pero ahorita le comparto el documento. Ok, Muchas gracias, doctor. sí, bueno, les comentaba para continuar, otra de las actividades que les piden es obviamente ir hacia la parte de la nova. Aquí yo, por ejemplo, utilicé otra basecita de información, otra tablita, y si ustedes alcanzan a ver que está pues muy pequeño, designé una variable de aula, pensando, bueno, en que esto podría ser como los elementos que podrían ser clasificatorios, ¿no? Como el grupo A, el grupo B, el grupo C, por ejemplo.
y el tema de la calificación, que es numérico y que al final de cuentas se maneja en una escala. Aquí contemplé y lo llené nada más así, ¿no? El grupo A, de hecho creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos de cada grupo. Estos son calificaciones, ¿ok? En esta parte de aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes donde dice muestra y oculta etiquetas de valor, que la manera en que están codificados es 1, 2 y 3 en este caso. A ver, aquí lo que debería de revisar yo, por ejemplo, es esto, ¿no? 1, 2 y 3 y acá es para garantizar. Esto debería ser 3, 3, 3, 3, 3, 3 hasta el 24, ¿no? Ok. Y así, miren, en una codificación con letra del que es un grupo, o sea, puede ser, no sé, 301A, 300 eh, 1B o así, ¿no? O 301, 302, 300. No sé cómo dividan los grupos ahí en su escuela, pero es un ejemplo, a fin de cuentas. Y estas son calificaciones, o inclusive, ¿no? Podemos pensar que fueran materias, no sé, ahí puede haber esa diversidad. Pero aquí no es lo importante, sino a lo mejor lo que quisiéramos ver es pensar en esto, ¿no? Como por ejemplo con la idea de que, por ejemplo, en el caso anterior estamos hablando de algo dicotómico, ¿no? Porque teníamos dos factores, aquí tenemos tres, son tres grupos, o cuatro o cinco podrían ser más. Cuando tenemos más elementos, entonces lo propio más bien sería, en lugar de utilizar esta prueba T para muestras independientes, más bien sería utilizar una nova de un factor. Entonces, esta nova de un factor, por ejemplo, si ustedes ven, está en la variable dependiente de la calificación y como factor está el aula. ¿Ok? ¿Qué elementos podríamos aquí considerar, no? Por ejemplo, están las estadísticas, les va a aparecer la parte descriptivo y la parte de la homogeneidad, por un lado. Y también tenemos una parte que le llaman post-hoc, ¿no? ¿Qué es esto? Que, que lo que nos pide es como, o para qué nos sirve esto, porque por ejemplo, antes de utilizar, o sea, si yo no utilizo esto, si lo deshabilito, por ejemplo, lo dejo así, no utilizo esto, y yo le doy OK, entonces me aparecen estos datos. Lo único que yo voy a validar aquí es si realmente es significativo, existen diferencias entre estos factores. Mm, ¿Con qué? ¿Con qué valor? Bueno, aquí ustedes pueden ver las medias, pueden ver que sí existen diferencias, en las desviaciones también. Aquí está también si se fijan, señalé la prueba de homogeneidad de varianzas y vemos que P, por ejemplo, en este caso, vale 1, ¿ok? Entonces es mayor que 0,05, ¿cierto? Si es mayor que 0,05, entonces se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que las varianzas como tal, que ¿me escucha? Sí, Es que les en pregunto este para caso, ver Es que a hacerlo. mí se me está cortando, ¿eh? No sé si a los demás, pero a mí se me está como a los demás se cortando. les corta, No, ¿no? bueno, a mí No, a mí tampoco. A mí tampoco. Ok. Ok, entonces como les mencionaba, si esto, aquí por ejemplo la homogeneidad, si esto fuera menor como en el ejercicio anterior, pues entonces menor a 0,05, entonces estaríamos nosotros rechazando la hipótesis nula, ¿no? De que son iguales. Pero en este caso es mayor que 0,05. Entonces, como es mayor que 0,05, rechazamos, ¿no? Rechazamos, o más bien no rechazamos la hipótesis nula. Y no rechazar la hipótesis nula lo que significa es que podemos decir que las varianzas son iguales. ¿Sí? Ahí estamos en la misma. sí. ¿Sí? ¿Los demás también? Sí, doctor. Sí, ustedes Sí, sí. díganme así, interrúmpame, no importa si No, lo, sí, sí. lo podemos repetir. Ok, sí. Y es que, bueno, yo lo que entendí es que eso significa que entonces sí se puede aplicar el ANOVA porque sí cumple esa condición de que hay De, elasticidad.
Ajá, homoelasticidad. Eh, sí, porque al ser mayor que 0.05 no rechazamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula nos dice que las varianzas son iguales. ¿Ok? En el ejercicio anterior era menor que 0.05, rechazábamos la hipótesis nula de que son iguales y entonces esto decía que son diferentes y al ser diferentes no tenía esta característica de homoelasticidad. ¿Ok? Entonces ya que nos damos cuenta de que sí la cumple, entonces pues podemos seguir adelante, ¿no? En el otro caso ya, no cumple, entonces ya va, ¿no? O sea, realmente ese análisis ya no tendría sentido. Aquí sí tiene sentido. El siguiente punto es analizar el P, pero para el ANOVA, ¿no? Sí es cierto que nos da un valor de F y todo, pero la realidad es que en lo que nos debemos centrar es aquí. Ahora bien, siguiendo la misma lógica, este P, este punto 00, es menor que 0.05, ¿ok? Entonces, ¿y esto qué significa? Que se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis y la hipótesis nula lo que dice es que todas las medias son iguales. Pero al Ujú. rechazarse, entonces quiere decir que sí existe evidencia, ¿no? De que son diferentes y por lo tanto aceptamos la hipótesis alternativa, que es la hipótesis del investigador. Entonces aquí nos damos cuenta de que sí es un factor. En este caso estamos hablando del aula, que sí es un factor el grupo para las calificaciones, ¿sí? Mm, entonces, bueno. Hasta aquí decimos, ese es un factor y yo creo que hasta ahí la tarea que ustedes les encargan en esta actividad, creo 2.6, hasta ahí ustedes estarían cumpliendo. ¿Ok? Eso es lo que yo les pediría. Sin embargo, si ustedes quieren ir un poquito más allá, em, con esto, a ver, ¿dónde está? Compartir. Yo lo que me queda ahí la duda, doctor, es ah, el trabajo que nos piden es previo a eso, porque ni siquiera se ha aplicado la NOVA. Por eso es por lo que yo tenía la duda que le mandé por mensaje, porque, Ah, o pero sea, en el no otro estamos... de las medias, perdón, Ajá. pero en ese de las medias, si te fijas, al final nada más, lo único que te pide es que revises si existe esto, ¿no? Esos conceptos que ya platicamos, ¿no? O Entonces, ¿sí sea, se refiere a la homocedasticidad lo que pedía ahí sí, o no tanto como tal, sino más bien el ver que sí haya las necesidad de con, aplicar una nova, o sea, porque ya de entrada no hay diferencias que pueden indicar que se necesita hacer una nova para checarlo. O sea, fue hasta donde yo sí, entendí la duda que yo tengo. Porque sí, como ni siquiera se ha llegado a aplicar el 2.6 es en el que ya se aplica lo de la NOVA. ajá, En el exacto, 2.5 nada más nos pide comparar las puras medias, o sea, ni siquiera sí, las balanzas. Entonces, sí, si hay diferencia en las medias, pues entonces conviene aplicar una NOVA para ver si es significativa o no. Y es lo que yo entendí. exactamente, Si ya de exactamente, entrada no hay diferencia, pues ni para qué aplicar una nueva, vete y busca otra cosa que analizar, o sea, ya tienes aceptada la hipótesis, o sea, no se pudo, o ya se rechazó, o no, más bien no se pudo rechazar la hipótesis nula, pues ya ni para qué, o sea, no, o ya se rechazó la hipótesis del investigador, porque ya hay elementos para rechazar la hipótesis nula, entonces de que, o no sé, ya, ahí es donde me hago bolas en los tecnicismos, pues. mm, Pero el punto es, si las medias son iguales, pues ni para qué seguir investigando, ahí lo dejas. sí, y de hecho a lo mejor el otro elemento que en el instruccional no viene, pero bueno, no sé si alcanzan a ver, ¿sí se ve? A ver, en lo que estoy compartiendo. Denme un segundo para ver qué están viendo ustedes. Ah, ok, sí se ve. Por ejemplo, el otro punto que a lo mejor ahí no les pide es lo que les decía de que, de revisar, ¿no? Por ejemplo, si tiene una distribución normal, ¿no? Entonces, ¿qué debo de verificar? Que la variable que en este caso es dependiente tenga distribución normal y el otro caso de lo que platicamos de esto, de lo que ya vimos de la homocedasticidad. Entonces, para corroborar esto, por ejemplo, ustedes se van a pruebas no paramétricas y se van aquí donde dice KS para una muestra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, van a poder ustedes, por ejemplo, meter en este caso, la de calificación, un ejemplo, y hacer la prueba. Aquí dice prueba si es normal.
y le dan OK. ¿No? Aquí hay otras distribuciones, pero aquí, bueno, vamos a probar si es normal y le dan OK. Y entonces esto les va a arrojar esta parte. Se fijan, aquí lo que tenemos un valor de Z para la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pero volvemos a lo mismo. Vamos a la parte del sign, en este caso de dos colas, y es 0.058. ¿Ok? Entonces sí es normal. ¿Mande? Entonces sí es normal, porque también la Sí, normalidad, si es mayor a 0.5, es normal. es normal. Exactamente. Entonces, aquí, ¿por qué? Porque si es mayor de que 0.05, volvemos a la misma lógica. No rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula en este caso es que las distribuciones es normal, que son igual a la normalidad, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Si fuera menor que 0.05, entonces decimos que no es normal. Y si no es normal, entonces ni siquiera vale la pena que pasemos a la nova porque nos va a dar error. ¿Sí? Entonces, básicamente con estas dos cosas, sí, bueno, no lo pide ahí como tal el instruccional, pero si ustedes quieren hacer las cosas bien, pues nada más en esa actividad tienen que checar eso. ¿Ok? Muy bien, gracias, doctor. Bueno. Y pasando al otro, de que les decía de ya tenemos el ANOVA, ya vimos, nos dimos cuenta de que sí es incidente, ¿no? Pues lo que queremos saber es en qué parte es incidente, ¿no? ¿Cuál de los factores es el, digamos, el que hace la diferencia más significativa? Entonces, volvemos a lo mismo, analizar. ANOVA de un factor. Se fijan aquí, sigo manteniendo la misma estructura, ¿no? De lo que había hecho anteriormente, pero voy a utilizar este botoncito que dice post hoc, ¿no? Y aquí miren, les aparecen varias opciones. Prácticamente las que más se usan es la de, que se pronuncia que fe, y la de Tukey, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En esta de Tukey la vamos a utilizar cuando el número de elementos entre factores es el mismo. Por ejemplo, yo aquí utilicé 8 del aula A, 8 del aula B, 8 del aula C. Entonces uso Tukey. Si yo tuviera 5 del A, 9 del B, 14 del C, entonces ahí no tendría yo la misma cantidad y utilizaría esta prueba de Quefe. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, yo sí tengo esa garantía de que es la misma cantidad de datos. Entonces voy a utilizar la de Tukey y le voy a dar en continuar. ¿Ok? Le doy en OK y me arroja, si se fijan, es exactamente lo mismo que acabamos de ver hace un momento, solamente me agregó la última tabla, la que dice múltiples comparaciones. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, lo que nos dice es nos marca familia en una columna y familia en otra. Lo que nos dice es, ¿cuál es, por ejemplo, existe como tal, igualdad entre A y B? ¿O existe una diferencia entre A y B? ¿Existe diferencia entre A y C? Luego abajo es de B a A, de B a C. Luego abajo es de C a A y de C a B. Y se fijan, son los factores. Ahora, ¿cómo sé eso? Pues me vuelvo a mi columna donde están los valores de P, que es ese sign, ¿no? Que está aquí. Y en este caso, lo que voy a hacer, a ver, déjenme anoto esto, que es esta columnita de aquí, ¿ok? Y lo que voy a verificar es, por ejemplo, en este caso, el primero, de A a B. Existe puedo corroborar que existe incidencia entre las medias de A a B. Bueno, ¿cuánto vale en este caso P? Cero. Cero es menor que 0.05. Sí, ¿no? Sí, Ok, y entonces ¿eso qué quiere Sí. decir? ¿Qué quiere decir que sea menor? que se Que- rechaza la hipótesis nula y que en este caso sí hay diferencia entre esos dos grupos. Exactamente.
que se rechaza la hipótesis nula y que existe diferencia entre A y B. Pero en cambio vemos el de A a C, en este caso P es 1, es mayor que 0.05, entonces no rechazamos la hipótesis nula y podemos decir que las medias entre A y C no son significativas. Podemos decir que casi son iguales. Entonces no existe un factor de incidencia entre A y C, sin embargo sí existe un factor de incidencia entre A y B. En el caso de la familia, bueno, de la otra columna, ¿no? Nos vamos aquí, de B a A y de B a C, observamos que en ambas tienen cero, ¿sí ven? Entonces, ¿qué queremos decir? Que de B a A hay diferencia, de B a C hay diferencia. De C a A no hay diferencia, pero de C a B sí hay diferencia. Entonces vemos que el elemento más disruptivo, ¿no? Por así decirlo, en esta comparativa es B, ¿ok? Entonces, ya no solamente me valoré si existe variabilidad, sino también estoy ubicando dónde está en mayor inclinación esa variabilidad, ¿ok? Yo Em, creo, doctor, si supusiéramos que en lugar de grupos fueran, por ejemplo, técnicas de enseñanza, ajá, entonces sería a lo mejor un poquito más fácil de entender que, por ejemplo, entre las técnicas A y B sí hay diferencia y entre las técnicas A y C no la hay. ujú, Que, por ejemplo, entre la B, o sea, la B sí es diferente tanto de A como de B. O sea, sí hay una ujú, diferencia significativa en los resultados. sí, Entonces, será como más, porque ahorita en el grupo, pues bueno, dices tú, pues es un grupo, o sea, sí son distintos los alumnos, pero cuando estamos hablando de técnicas o de un medicamento, por ejemplo, como que se podría entender más el por qué es relevante que sea significativa la diferencia entre uno y otro, sí, como ejemplo. sí, o sea, ahí realmente lo que nosotros, por ejemplo, estamos como pretendiendo es ubicar el elemento de mayor variación, ¿no? Y esto, como bien dices, ¿no? Puede ser el aula, puede ser un maestro, o sea, diferentes maestros, puede ser diferentes escuelas, puede ser diferentes métodos o estrategias de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ya ahí dependiendo, ¿no? Ya al contexto. Pero básicamente esto es lo que hasta el momento ustedes tendrían que hacer. Vuelvo a repetir, en base a lo de la última sesión y en base a estas precisiones que les acabo de hacer con corrigiendo, ¿no? Y mejorando lo que les mandé en los videos y también aquí con el apoyo también de lo que ha compartido su compañera Ana, ¿no? Que espero que también desde esa perspectiva, con lo que ella nos abona, también ustedes, esto les ayude al resto a entenderlo. eh, para que si todavía tienen dudas, revisen la grabación de esta sesión una y otra vez, de tal manera que ustedes lo comprendan. Y en este caso, y dadas las circunstancias, yo no les voy a penalizar por el tiempo de entrega de estas, al menos de estas actividades anteriores. Estamos hablando de la actividad tanto de la 2.4 como de la 2.5. Tendría yo la paciencia en el sentido de darles el espacio si es que requieren o quieren corregir, ¿ok? Para como una manera de apoyo y esperando que pues esta sesión haya sido de provecho para todos ustedes y que sí la hayan entendido, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Ok, doctor. Sí, ¿qué opinas, Muchas Sandra? gracias. Stacy, De acuerdo, doctor, gracias. ok, bueno. Entonces, pues de mi parte creo que por hoy sería todo. Les aviso para lo de la sesión de la siguiente semana, a lo mejor que pueda ser el lunes, ojalá y si pueda ser posible así, para darles más tiempo y avanzar, ¿no? Y de cualquier manera, ¿no? Cualquier cosa por ahí que se vayan ustedes, complicando, pues no duden en preguntarme. La realidad es que no se asusten, no entren en pánico. Sí existe una complejidad con la materia, no es sencilla.
No, no en todos los casos, o en o en la mayoría de los cuatrimestres, casi la mayoría de los alumnos, este es como una de esos talones de Aquiles, ¿no? Entonces, pero no pasa nada, ¿no? La realidad es que lo que tenemos que ir buscando más bien es cómo resolver y cómo ir cuadrando las cosas para que todos vayan finiquitando las actividades. ¿Ok? Bueno, pues Ok. les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Eh, les comparto esta grabación de la sesión en el foro de novedades. Hay una carpeta, hay una publicación donde dice carpeta de grabaciones de sesiones sincrónicas. Ahí la voy a colocar. ¿Ok? Bueno, En pues novedades, ¿verdad? sí, en el de novedades. Ok. Que de hecho, ¿no les han dicho nada a ustedes del grupo de WhatsApp? Sí, dijeron que los tutores a partir del lunes pasado iban a estar incluidos, pero nada más nos pusieron una tarjeta de cómo localizarlo a usted, pero no incluyeron a ningún tutor. Ah, no, está Entonces, bien. Bueno, yo no soy muy fan de los grupos de WhatsApp, con alumnos, pero bueno, si llegara a suceder ahí, también por ahí estableceríamos comunicación. Pero de momento les comparto que al menos todo este tipo de grabaciones y todo lo agrego al de novedades. Las invitaciones a sesión al de novedades. Por ejemplo, hoy los forcé a ir al de novedades porque antes ponía yo el enlace en el mensaje y ya no iban al foro. ¿No? Que es lo que, por eso no me gusta el WhatsApp, porque este, la mayoría, no sé si les ha pasado a ustedes con sus alumnos también o con sus compañeros de trabajo. A veces alguien saca una convocatoria pensando en trabajo, ¿no? En una institución. Alguien saca una convocatoria, una circular, por ejemplo, se me ocurre. Actividades para el Día de Muertos. Y viene asignado, responsable, qué día, hora. Y suben el PDF, ¿no? Con toda la información. Pero alguien tiene WhatsApp del grupo de docentes y entonces a mí qué me toca. Y entonces a qué hora nos vemos, ¿no? Porque la gente no quiere leer, ¿no? Y con los alumnos sucede lo mismo. Uno puede estar el diseño instruccional, puede estar todo, pero los grupos de WhatsApp hacen esta comodidad, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué me desgasto? Deja pregunto mejor que tengo que entregar. Y si no me contestan, me enojo porque me están ignorando, ¿no? Entonces es como muy normal. Pero bueno, de cualquier manera seguimos en contacto para cualquier cosa. Espero que este tipo de sesiones les ayuden y que, bueno, yo espero que ya esta semana se regularicen de todo, al menos en esta materia, ¿sale? Ah, por cierto, ¿quién de ustedes? Sí, aquí también me han preguntado sobre el tema de investigaciones mixtas, mm, no, ¿no? pero yo sí estoy considerando hacer ya una mixta. En- Ah, porque me estaba acordando que en alguna ocasión hice una sesión donde expliqué eso y si les interesa les puedo compartir el video de esa sesión sí, sí me de encantaría. para que más o menos se den una idea y vean si es algo que les pudiera interesar. ¿Ok? Bueno, si no se la subo me recuerda, pero esto para que ya tengan ustedes más claro qué van a hacer en la materia de metodología y en lo que sigue. Bueno, pues les agradezco mucho, espero que descansen y nos vemos pronto. Ok, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.